Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, empezando con el versículo 11. Quiero hablar acerca de los oídos que no escuchan, oídos que no oyen. Privadamente, Jesús tomó a sus discípulos y había mucha gente ahí afuera, dice la Biblia, y privadamente les dijo: a ustedes se les ha dado el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que ellos puedan en realidad ver, pero no percibir. Y por mucho que oigan, no entiendan. Es decir, escuchar, pero no entender. No sea que se conviertan y sean perdonados. Oremos. Padre, te oramos por el espíritu de sabiduría en el conocimiento de Cristo y sobre la lección que vamos a escuchar en este momento. Que abra nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros corazones, Padre, y que no escuchemos superficialmente, pero que entendamos su palabra, Padre, y que nos cambie en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quiénes son esos que están afuera? Dice en estos versos, ¿verdad?, que había algunos que estaban afuera. Los que estaban afuera eran discípulos de Cristo, que habían creído en Él, pero en forma superficial. No eran realmente discípulos. Los discípulos reales de Él eran los que estaban con Él en privado. Jesús le dijo a los judíos en el libro de Juan, el Evangelio, capítulo 8, versículo 31, Él les dijo que Él se dirigió a ellos que habían creído en Él. Y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Porque eran sus discípulos, pero aún en una forma superficial. Pero para que sean discípulos en verdad, deben de mantenerse fieles a sus palabras. Y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto es en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Ellos eran realmente del diablo, pero ellos se ofendieron cuando Él les dijo que ellos serían libres. Ellos argumentaban que ellos ya eran libres y que ellos realmente no necesitaban a nadie más para ser libres. ¿No es suficiente que creamos en ti?, ellos preguntaban. Hay dos clases de creencia. Uno que es de cabeza solamente y no es suficiente para la salvación. Eso es solamente ser un discípulo superficialmente. Pero realmente son ellos los discípulos que creyeron, pero que hay que continuar trabajando en ellos para que realmente la palabra halle cabida en sus corazones. Muchas veces creemos que cuando creemos y somos bautizados ya hicimos todo lo necesario, pero eso realmente muchas veces es solamente un entendimiento en nuestras cabezas, no en nuestros corazones. Y muchas veces hay discípulos que no son discípulos en verdad. Sabemos que la Biblia dice que muchos son llamados, pero que pocos son los escogidos. Solamente el tiempo lo dirá.
Eso es algo que yo debía haber entendido cuando tenía 27 años de edad y que hice la decisión de seguir a Dios y que tendría que venir a una fe real, no superficial. Solamente el tiempo diría si era yo realmente un discípulo real o no un discípulo real. Entonces es cuando podemos ver que seremos libres. Muchos cristianos que profesan ser creyentes no han encontrado esa libertad, libertad del pecado, libertad a vivir para Dios exclusivamente, haciendo su voluntad día tras día. Vemos que el apóstol Pablo le dijo esto a la iglesia en Corintios. ¿Cómo es que él les dijo en el capítulo 10 de Primera Corintios, en el versículo 2 al 5, que en aquel entonces todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés? Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que las acompañaba, y la roca era Cristo. Versículo 5 dice: sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Una persona hace 2 semanas me habló y me dijo que le causé una ofensa cuando hablé de Jerusalén. Y yo le decía a él, fíjate que te ofendiste por lo que la Biblia dice, no por lo que yo dije, porque lo que yo dije lo estaba yo leyendo de la Biblia. Y él decidió, basado en eso que se ofendió, el ir a una iglesia diferente. Realmente yo no vi ningún sentido en tratar de razonar con él, siendo que ya le había dicho que lo que yo dije provenía de la Biblia. Pero es que muchas veces ese es un ejemplo de cómo no tenemos la voluntad de aceptar en su totalidad lo que la Biblia nos dice y nos lastima en nuestros sentimientos y en lo que nosotros hemos creído anteriormente. Pero toma una conversión real para aceptar la palabra de Dios. Esta es un rechazo total de la palabra de Dios cuando no queremos nosotros obedecerla y aceptarla conforme está escrita. La única forma de ser un israelita es el ser bautizado en Jesucristo, en la piedra que Dios instituyó para que nosotros tropecemos, por así decirlo, y cambiar nuestras vidas a ser conforme a la voluntad de Dios. Dice que un judío no es ese que es judío solamente en la forma en que se comporta, sino en la forma en que cree en su corazón. Basado en libros populares, en conceptos populares, no significa que uno esté convencido de lo que la palabra de Dios dice. Esto sucede solamente cuando la palabra viene y nos cambia y nos convierte en discípulos verdaderos de Dios y cuando estamos manteniéndonos en su palabra. En la pantalla 3 vemos que algunos discípulos no son escogidos. Como decíamos que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, 2 al 5, cuando ellos fueron salvados de su esclavitud en Egipto, cómo fue que ellos fueron bautizados y tomaron comunión.
Pero dice que Dios no estaba complacido en la mayoría de ellos. Pero ellos decían, estamos bautizados en Moisés y en la nube. Pero eso no significaba que ellos estaban siendo obedientes a la palabra de Dios. Como ustedes recordarán, ellos murmuraban y murmuraban y murmuraban, quejándose de que Dios los había traído fuera de Egipto, quejándose que ya no tenían ellos lo que ellos decían que tenían en Egipto, lo cual es realmente no realidad porque ellos eran esclavos en Egipto. No tenían ellos libertad real y ahora que la tenían, no la querían aceptar y estaban ellos quejándose contra Dios. Pero con la mayoría de ellos, dice la Biblia que Dios no estaba satisfecho. Y dice que por eso sus cuerpos fueron puestos en los 40 años que ellos sufrieron de no llegar al campo, al lugar prometido por Dios para que ellos vivieran. Podemos ver que no somos nosotros, somos no nosotros como ellos. Podemos hacer una analogía. ¿No está él diciendo que es posible ser un discípulo de Cristo y aún estar afuera? ¿No está él diciendo en los versos que estamos contemplando en Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, 11 al 12, que es posible escuchar la palabra de Dios, estar de acuerdo con ella, enseñarla, aún repetirla y aún no realmente obtener su significado y practicar su significado especialmente? ¿No está él diciendo, hermanos, no pude hablar con ustedes como gente espiritual, sino como gente carnal? Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. El secreto del reino de Dios es aún un secreto para muchos que escuchan. Todo lo que escuchamos que Jesús dice puede pasarse a través de un filtro de nociones preconcebidas, sentimientos, esperanzas y prejuicios. Muchos le siguen a Él hasta que Él o en su palabra hay algo que les ofende. Aun cuando eso es lo que la palabra de Dios dice, ellos se ofenden porque no es conforme a lo que ellos creen, a los que ellos han aprendido. Eso le pasó a Jesús, eso le pasó al apóstol Pablo, eso nos pasará a nosotros también cuando estamos exponiendo en su claridad y puridad la palabra de Dios sin modificarla. Vemos que debemos de ser prontos para escuchar y lentos para hablar. En el libro de Santiago 1:19 vemos que antes de responder a algo con lo cual no estamos de acuerdo, debemos de considerar qué es lo que vamos a decir. Debemos honestamente considerar por qué ellos nos están diciendo lo que nos están diciendo antes de atentar, contestarles. Debemos de tener la voluntad de ser enseñados mejor de lo que hemos aprendido anteriormente por cualquier hombre. Por naturaleza, generalmente nosotros estamos muy ocupados pensando en cómo vamos a contestarle a alguien sin realmente entender lo que la otra persona nos está diciendo. Es decir, nuestros oídos no han escuchado, no han entendido. Vemos en el capítulo 1, versículo 19 del libro de Santiago, donde dice que mis queridos hermanos tengan presente esto,
Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Ahora vemos en la pantalla 6 por qué Jesús les habló en parábolas. Recuerden, Él les dijo, yendo una vez más al Evangelio de Marcos, capítulo 4, en el versículo 12, Él les dijo, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Dios muchas veces oculta la verdad de las masas de gente. Él solamente revela su voluntad a aquellos que quieren realmente seguirle. Él dijo, si alguien viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, sí, y aún su propia vida, él no puede ser mi discípulo. Esto está en Lucas capítulo 14, versículo 26. Y si no creemos en Cristo lo suficiente para hacer eso, aún somos no creyentes. No hay excepciones, hermanos. Esto es realmente exclusivo. Y muchos dicen, ¿quién cree Jesucristo que Él es? ¿Que debo de ponerlo a Él antes que a mi familia? Algunos de ustedes nunca han sido rechazados por su familia. Y muchas veces ustedes no han rechazado a su familia tampoco. Pero veamos que Jesucristo dijo que Él no vino a traer la paz, sino a poner la familia en contra de cada uno para que podamos ver la verdad de su palabra y especialmente hacerla. En mi caso, yo soy el único cristiano en mi familia, solamente tengo una hermana. Y siempre sentí los ataques tanto de ella como de mi madre por mis creencias. Pero esto me ayudó en mucho para mantenerme firme en mi fe. Él, Jesucristo, viene antes que cualquier ser amado que tengamos. Él es antes que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra esposa. Él es el rey de todo. Es por lo cual Él habló en parábolas, para que la gente no pudiera entender lo que Él estaba diciendo. Yo no estoy inventando esto, es lo que dice en la palabra, para que ellos no lo pudieran entender, porque no se les había dado que lo entendieran por la actitud que ellos tenían. Ahora podemos ver en la pantalla 7 por qué los mantuvo a ellos a que no entendieran. En el versículo 12 una vez más continúa diciendo que Él los mantuvo de esta manera para que no se convirtieran y fueran perdonados. Muchos dicen, ¿este no es el Dios que yo conozco? Bueno, lo siento porque el Dios que yo conozco está hablando y está hablando Él aquí en la Biblia. Déjame preguntarte una vez más, ¿por qué los mantuvo a ellos de que no entendieran? Y dice, para que no se conviertan y sean perdonados. Es la parte última del versículo 12 del Evangelio de Marcos, capítulo 4. Es lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Y lo que la Biblia dice es la verdad. Lo que yo digo muchas veces puede no ser la verdad, aunque trato de ser fiel cuando estoy hablando de la palabra de Dios, en transmitir lo que Dios dice en su palabra. Realmente el problema
no es en el entendimiento, sino el problema está en el corazón. No es una cuestión de la cabeza, es una cuestión del corazón. Podemos ver en la pantalla 8 que Dios les envió una fuerte mentira para que ellos no recibieran el amor de la verdad. Esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. En esos versículos dice que con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Versículo 11. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Versículo 12. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Esta es, una vez más, la palabra de Dios, hermanos, no es algo que yo esté inventando, es lo que dice la palabra de Dios. Y desgraciadamente muchas veces no queremos nosotros aceptar estas fuertes verdades que vemos en la Biblia. Pero si no las aceptamos, quiere decir que no somos de los discípulos que están adentro en el círculo de Jesús, sino somos de aquellos que han creído con la cabeza, pero no con el corazón. Muchas veces he escuchado gente decir que gente va a perder el cielo por 18 pulgadas. 18 pulgadas es normalmente la distancia que existe entre el cerebro y el corazón. Y es decir, que ellos no van a entrar al cielo porque lo mantuvieron el conocimiento en la cabeza, pero no en el corazón. Debemos de dejar que las enseñanzas de Dios penetren nuestro corazón y nos cambien a vivir como Él quiere que vivamos. Ahora vemos en la pantalla 9 que tenían oídos, pero que no podían oír. Si vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10, ahí Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice que Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Aquí podemos ver cómo hay gente que escuchan la verdad por años y al parecer la han creído, pero por alguna razón ellos la abandonan. Esto se lo hicieron a Jesús, se lo hicieron a Pablo, como lo podemos ver en el versículo que leímos en el capítulo 4, versículo 10 de 2 Timoteo. Y yo he visto a otros que así lo hacen debido al provincialismo. También los he visto que se van en otra dirección, lo que es llamado dualismo. Es una dirección que tiene muchas veces sus bases en la política. Algunos por un lado condenan a la iglesia, la historia de la iglesia, y por otro lado ellos van a Roma, como el profeta Oseas dijo en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, el versículo 8, donde dice que Oseas capítulo 7, versículo 8, dice: Efraín se mezcla con las naciones, parece una torta cocida de un solo lado. Es decir, que no ambos lados se habían cocido. Ninguno de los dos habían terminado de cocerse. En los escritos de John Bunyan
Él dice algo sobre el respecto, donde dice que muchas veces la gente solamente están, parte de ellos en la palabra de Dios y parte de ellos fuera de la palabra de Dios. Y eso realmente significa que no están en la palabra de Dios. Ningún lado de ellos está interesado en el gran despertar. Ninguno de los lados está interesado en la naturaleza de la conversión que salva, de que habla Solomon Stoddard. Ninguno de los lados tiene la voluntad de pensar lo mejor que pueden hacer por medio de la palabra de Dios. Ambos lados están aburridos con Jesús. Una de las razones principales por las cuales el hombre no puede escuchar la verdad es que ellos, como vemos en la pantalla 10, ellos fueron plantados entre las cadillos. En Marcos 4 también, hermanos, pero el versículo 18 al 20 dice de la siguiente manera: otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El fruto del Espíritu es todo bueno, todo lo que es justo, todo lo que es verdad. Vemos esto en Efesios capítulo 5, versículo 9. Como muchas veces las preocupaciones de este mundo, la decepción que trae la prosperidad y los deseos que tenemos por otras cosas vienen y ahogan la palabra que tenemos de Dios. Y esto es llamado en la pantalla 11 mundanería. La Biblia dice que quien quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Esto lo vemos en Santiago 4:4. También dice que no amemos al mundo o las cosas de este mundo, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, las tentaciones de la carne, las tentaciones de los ojos y el orgullo de la vida, no son del Padre, pero son del mundo. Esto lo vemos en Primera de Juan, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Y qué es todo lo que está en el mundo? Vemos que hay tres cosas de que él habla en este versículo. Una vez más, estos versículos, hermanos, en Primera de Juan, están en el capítulo 2, versículos 15 al 16. Y leyéndolos, dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece por siempre. Una vez más, estas tres cosas, hermano, empezando en la pantalla 12, podemos ver los deseos del cuerpo. Jesús fue tentado
en estos tres conceptos después de que él fue bautizado. Su hambre lo pudiera haber tentado a él a tener deseos por su cuerpo, porque estaba hambriento. Y Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, mándale a estas piedras que se conviertan en pan. Esto lo vemos en Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero él les contestó, está escrito, el hombre no vivirá solamente por pan, pero por cada palabra que procede de la boca de Dios. Hay dos clases de pan, hermanos. Tenemos el pan que se desintegra, que muere, y el maná que viene del cielo. ¿Cuál de estos es el que te motiva más? ¿La política o Jesús? ¿La prosperidad o Jesús? ¿Los placeres y los confortes de cada palabra que procede de la palabra de Dios es lo que debería de satisfacernos? Los deseos de la carne usan alcohol, drogas, sexo y placer. Moisés dijo que él escogió sufrir la aflicción con la gente de Dios que disfrutar los placeres que él tenía disponibles a él del pecado. Esto lo dice en Hebreos 11:25. Muchas oraciones son basadas en los deseos carnales que tenemos. Y Dios dice en Santiago 4:3, tú preguntas y no recibes, pides y no recibes, porque lo que tú pides es para gastarlo en tus propios placeres. Este tipo de oración nunca va a tener una respuesta. Tenemos que, como Jesucristo lo hizo, resistir estas tentaciones de la carne. Él es nuestro ejemplo primordial a seguir y Él nos ayuda a través del Espíritu Santo a que podamos nosotros también resistir este tipo de tentaciones y halagar a Dios con nuestra actitud, con nuestra obediencia a su palabra. Ahora vemos en la pantalla 13 una de las otras tentaciones que Jesucristo sufrió y de las cuales también vimos que habla el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, veíamos hace un rato. Perdón, es el capítulo 2, versículos 15 al 16, y este es el orgullo de la vida. Jesús fue tentado de esta forma también por Satanás, para que él subiera al pináculo del templo, y él le dijo, si tú eres realmente el Hijo de Dios, tírate de ahí, del pináculo del templo, porque está escrito que él enviará a sus ángeles a que se encarguen de ti, y en sus manos él no permitirá que caigas, para que no golpees al piso. Pero Jesús le dijo, está escrito una vez más, no tentarás al Señor tu Dios. El orgullo quiere
comprobar su propio valor. El orgullo quiere ser honrado por nosotros, pero Dios habita en los lugares altos y santos, y con Él, que tiene un corazón contrito y humilde espíritu. Vemos en Isaías 57, hermanos, Isaías 57, versículo 15, donde dice: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para mí, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados, dice. Ahora, el siguiente punto en la pantalla 14, en el cual Jesucristo fue tentado, fue en cuanto a las tentaciones del ojo, de lo que vemos, el amor al dinero y a las cosas. Satanás llevó a Jesucristo a una montaña alta y le enseñó todos los reinos del mundo y le dijo que él se reclinara y le rindiera culto a Satán y que él le daría todo esto a él. Pero Jesús le respondió: apártate de mí, Satanás, porque está escrito: no le rendirás culto más que al Señor tu Dios, y solamente a Él le servirás. Porque el amor del dinero es la raíz de toda clase del mal, por el cual muchos se han desviado de la fe. Esto lo vemos en 1 de Timoteo 6:10. 1 de Timoteo 6:10, donde dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Dios no nos promete que Él va a darnos todo lo que queremos. Él solo promete que Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Una diferencia bastante grande entre lo que queremos y lo que necesitamos. Eso es, muchas veces queremos tener cosas que no necesitamos, que las queremos. Esa es codicia. Y Él no nos va a proporcionar eso, porque a la larga eso nos va a apartar de Él. En la pantalla 15 vemos que muchas veces las preocupaciones del mundo es lo que ahoga la palabra de Dios. Hay una tentación constante que nos hace crecer aburridos con Jesús. En el libro de Oseas, una vez más en el Antiguo Testamento, hermanos, en el capítulo 10, este profeta, en el versículo 12, dice lo siguiente: siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor, y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Esto es, hermanos, lo que debemos de hacer nosotros. Es un consejo que nos da el profeta y que yo también quiero enfatizar, en que debemos nosotros de obedecer la palabra de Dios, pero antes de obedecerla, obviamente tenemos que estudiarla. Y para estudiarla debemos de aplicarnos diariamente a la misma. Es como comemos cada día 3 veces.
¿Cuántas veces al día alimentamos a nuestro espíritu con la palabra de Dios? Ojalá, hermanos, que lo hagamos en la misma medida en que estamos alimentando a nuestro cuerpo natural, a nuestra carne. Que estemos nosotros en la palabra de Dios diariamente, porque en la medida en que hagamos esto, hermanos, es la medida en la cual vamos a estar listos para rechazar las tentaciones que nos manda el maligno, y nuestro corazón realmente aceptará la verdad de Dios, que es donde debe de ser aceptada, hermanos. Debe de bajar de nuestra cabeza, de nuestro cráneo, de nuestro cerebro, debe de bajar a nuestro corazón. Es la única forma en la cual nosotros podemos agradar al Señor. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias de todo corazón por tu palabra que nos enseña, que nos redarguye, que nos ayuda, Padre, a conocerte mejor y a cambiar nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos abras la mente, pero especialmente, Padre, que de la mente baje a nuestro corazón lo que leemos en tu palabra, Señor, y que leyéndola, Padre, la aceptemos, la obedezcamos, y especialmente, Padre, que la pongamos en práctica, y que ayudemos a otros, Padre, a entenderla, Señor, para que ellos también logren, Señor, hacerte el Dios de ellos, Padre, y glorificarte en la forma en que tú mereces, Señor. Mil gracias por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a imitarle, que nos ayudes a diariamente, Padre, pensar en Él y hacer su voluntad, y especialmente, Padre, que nos ayudes a rendirnos ante tu Espíritu Santo y aceptar lo que nos dice que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.